Amigas, amigos, saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, desde Canal Luz Televisión y también desde nuestras redes sociales. Seguimos con la ronda de entrevistas de personas que quieren acceder al Congreso de los Diputados o al Senado, elecciones que se celebran el día 23 de julio. La peor fecha posible elegida por el presidente del Gobierno y de hecho están surgiendo muchos problemas porque no acaban de llegar los sobres, las papeletas a los diferentes buzones de los más de 2 millones de españoles que han solicitado el voto por correo y que evidentemente correo está como está y al final a mí me da la sensación de que no van a llegar todos los sobres a las casas. Tomás Fernández es diputado por Vox y quiere seguir siendo diputado por Vox en los próximos 4 años. Tomás, no me equivoco, ¿verdad? Pues la verdad es que no me importaría. Creo que, bueno, primero, gracias por invitarme a tu casa. Y decía que no me importaría porque, bueno, me gustaría cerrar un círculo. Creo que en la vida es importante acabar lo que se empieza. Y estos 3 años y pico en el Congreso, además de aprender mucho, creo que nos hemos dado cuenta, o yo personalmente me he dado cuenta, un poco del sentido que puede tener la política, que no es otro que al final conseguir que nuestros ciudadanos, la gente que nos rodea, la gente que nos vota, pues conseguir cosas que para ellos son importantes y que hagan avanzar a las provincias o a las sociedades, en este caso a Huelva. Ahora te voy a preguntar por las necesidades y las carencias que tiene Huelva, deficiencias históricas, o sea, no de hace 10 años, ni de 20, ni de 30. Pero Tomás, ¿a ti quién te introduce en política? Para conocerte un poquito más, ¿quién es Tomás Fernández? Bueno, yo creo que fui una persona muy motivada políticamente o ideológicamente desde muy pronto. A los 16 años ya estaba metido en faena. Estuve en movimientos estudiantiles, cuando se estudiaba el bachillerato, y me acuerdo que era la época de las leyes de educación, una época convulsa, con muchísimas manifestaciones en toda España. Se llegó a paralizar prácticamente la enseñanza media, incluso las universidades, hablamos de manifestaciones masivas. Y bueno, ya en esa época creo que empecé a motivarme o a estar muy activo, como digo, políticamente. Después de la universidad, yo estudié en la Universidad Complutense, estudié Derecho primero, aunque luego continué con mis estudios más adelante, y estamos hablando de una época, yo tengo 54 años, estamos hablando que, claro, una época muy caliente, ¿no? Muy caliente políticamente, en las universidades, en las calles. Y es verdad que ahí también mantuve una fuerte actividad política. Y siempre, no sé, desde el punto de vista de defender aquellas cosas que en cada momento consideraba que eran las oportunas. Y considerar el cambiar un poco la sociedad o ser fiel a lo que yo consideraba en cada momento que eran los valores que debía de defender. En la Complutense coincidiste por edad con Monedero, ¿no? Nos aparecía, ojo, sí, yo creo que a mí me han contado anécdotas, ojo. Creo que él es un poco más mayor que yo. Llega la revolución, paso a la revolución. Un poco más mayor que yo, ¿no? Y bueno, pues sí, seguramente coincidimos. Es cierto que yo ya en esa época trabajaba, empecé a trabajar muy joven. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue barriendo los bares. Sí, mi primer trabajo. La verdad es que he trabajado en muchísimas cosas, sobre todo en mi época juvenil, he tenido un bagaje amplio. Pero bueno, sí, rápidamente, no sé, compaginé mis estudios con trabajos de todo tipo, desde, bueno, muchos de hostelería, pero también todo tipo de ventas. Trabajé en talleres de soldadura, trabajé en empresas de pintura y bueno, y al final fui sacándome la carrera. Ya en esa época me acuerdo que ya empezaba a trabajar, bueno, sobre todo es curioso, tuve una época que estuve montando armarios y montando muebles. Sí, fue una época muy dura porque tenía 2 trabajos y además tenía que compaginarlo con la universidad. Y como decía, ya acabando la carrera, ya estuve trabajando, bueno, como abogado, ¿no? Y yo creo que tuve mala suerte. No creo que hubiera sido un mal abogado, quiero decir, pero tuve la mala suerte, como se suele decir, es una forma de hablar, de trabajar para los malos, demasiado pronto. Sí, bueno, porque yo era abogado para inmobiliarias. Éramos una época que había habido un conflicto muy grave
en España, no sé si te acuerdas, el tema de cooperativas de vivienda, claro. PSV, un escándalo con OGT, hubo 20, 30.000 personas que se quedaron sin casa. Bueno, pues en ese sector hubo una huida de abogados, fue algo muy grave. Y entonces, claro, los que salíamos de la hornada, claro, gente muy joven, pues nos llamaban algunas empresas inmobiliarias que se dedicaban a ese mundo de las cooperativas, de lo que era la promoción. Y cuando digo estar con los malos es que al final, claro, defendías a aquellos que muchas veces pues tenías que oponerte pues a gente que había perdido su casa o que no le entregaba la casa o que realmente eran situaciones difíciles. Y era duro. A mí me resultaba bastante duro llegar, claro, era muy joven también, ¿no? Supongo, llegar a casa y hacías tu trabajo. Al final un abogado debe defender pues a los buenos. Hay algunos que defienden hasta, y a los malos. Hasta terroristas. Pero lo cuento porque es que yo sufría mucho. O sea, yo me acuerdo que llegaba todavía, ya en esa época ya no estaba viviendo con mis padres, pero no había móviles y me acuerdo de llamar a mi padre, a mi madre y contarle, decir, bueno, hijo, pues tú no puedes hacer otra cosa, es tu trabajo. Digo, ya, pero le contaba la película del día, ¿no? De esa pareja que había llegado, que quería que se... Bueno, las historias lógicas de una situación de ese tipo. Y bueno, la vida muchas veces vas abriendo puertas o quizás la vida te va abriendo puertas, no sé cómo explicarlo. Es verdad que después, por una serie de motivos, yo tenía prórrogas, en esa época se hacía el servicio militar y teníamos... Y bueno, yo creo que se juntó todo un poco, una situación de mi hermano, esta situación que estaba yo un poco incómodo en ese trabajo y bueno, la verdad es que rompí la prórroga, en esa época era muy rápido y me fui al servicio militar. Y fue una de las primeras cosas un poco que me ha pasado en la vida, que fue un momento en que cambió la vida. Y a partir de ahí me preguntabas, dejé, me centré, fue un año complicado, una época complicada, muy bonita, pero fue muy duro, y cambió mi vida. Al salir tenía las ideas totalmente cambiadas y dejé mi profesión. Y empecé otra etapa en mi vida que me llevó a estudiar después, en concreto marketing y dirección comercial, que es un poco lo que me he dedicado toda la vida. Y ahí en esa etapa, pues es curioso, ¿no? Pero, no sé, se produjo en mí un cierto desencantamiento de la política, quizás... No sé, los que a lo mejor somos un poco románticos, o no sé la palabra si es romántico, o somos, muy idealistas, no veía que aquellas cosas que se podían, o que yo entendía que se podían empezar a cambiar en la sociedad, o hacia dónde íbamos, fíjate, con lo que hemos tenido que ver. Y me apagué, yo creo que un poco, políticamente. Mi vida siguió. Viajé mucho, di muchas vueltas, estuve en varios países. ¿Haciendo qué en esos países? Bueno, pues cuando salí del ejército, rápidamente entré en una empresa muy importante. Bueno, pues no me importa decir el nombre, pero una empresa, una de las más importantes de España. Y como había decidido cambiar de vida, pues empecé un poco otra vez desde cero. De hecho, era el Corte Inglés, en concreto, la empresa, y empecé vendiendo seguros. Y bueno, no debía hacer mal. Total, que poco a poco, de ahí pasé a unos equipos de formación y yo lo que me dedicaba básicamente era a ir por los distintos centros que el Corte Inglés en esa época estaba abriendo o estaba adquiriendo, porque recordemos que había absorbido Galerías Preciados y yo iba, pues me acuerdo, 6 meses en Jaén, pasé varios meses en Granada, en distintas provincias españolas, donde lo que hacía era enseñar a los nuevos equipos, formarles en técnicas de todo tipo, de ventas, de organización, de procedimientos, hasta que en un momento determinado, pues cambié de empresa y por otra serie de motivos largos o cortos de contar, acabé en Portugal. Estuve 5 años viviendo en Portugal. En esa etapa en Portugal, pues lo combiné con largas estancias en Cabo Verde, por ejemplo. Luego volví, dejé esa empresa, me reclamaron y estuve en otra empresa muy grande, que era Móstoles Industrial, que era una empresa, una factoría en esa época gigante, eran casi 1.200, 1.300 empleados. Y ahí es donde empecé a viajar un poco por el mundo, porque era el representante de ICES para
para esa empresa. Interesante currículo. En Vox, ¿qué o quién te introduce? Bueno, eso es una historia un poco más larga. Bueno, larga, no sé si larga. Bueno, yo seguía con mi trabajo, efectivamente fui ascendiendo, al final acabé teniendo un puesto ejecutivo, y hay un momento un poco que cambia mi vida. Es verdad, volvemos a momentos que te cambian la vida. Yo creo que paso esa etapa que te digo de muchísimo trabajo, pero muy centrado en mi vida, ¿no? En mi vida personal. Estaba a punto de nacer mi primera hija, y a mí me cambia la vida radicalmente el 11M en Madrid. Es que yo para mí duro. hubo un antes y un después en mi forma de pensar y en muchísimas cosas. Podría contarte ese día, pero vamos a dejarlo en que me cambió. Y volví a pensar, o volví a interiorizar o a buscar respuestas, que no las encontraba, supongo que como muchos. Y ahí es donde me vuelvo a activar políticamente. ¿Qué ocurre? Que no sabía qué hacer. Entonces yo hice una cosa, y no importa decirlo, y es que me afilié al Partido Popular. Me afilié al Partido Popular, estamos hablando del año 2003, y por una serie de motivos, muy rápidamente, quizás un poco por mi forma de ser, pues a los pocos meses ya era el jefe de colegios de entonces el Partido Popular. Esperanza Aguirre era, digamos, uno de los pesos pesados, ¿no? Desde Madrid se apoyaba muchísimo la actividad del Partido Popular, sobre todo en el País Vasco y en Navarra, porque estamos hablando todavía de la época del plomo, estaba muriendo mucha gente, había mucho miedo. Para algunos, incluso la más gente joven que nos escuche, lo verán como muy lejano, pero para algunos es muy cercano. Estamos hablando hace 20 años. Yo lo veo tan cerca. Estamos hablando hace 20 años, y estamos hablando cuando ir por cualquier calle de muchas calles del País Vasco, yo que subía, yo ya digo, a los pocos meses era el jefe de colegios, llevaba toda la zona de Mondragón, Andoaín, Lasarte, todo el valle. Y pues iba cada X tiempo, veía un poco pues el trabajo que hacen nuestros afiliados aquí en Vox o en cualquier partido político. Y bueno, pues ahí entré otra vez en política, vamos a decir, no profesional, sino como un afiliado, pues eso sí. Intentaba atraer a la gente, convencer, que subieran a ayudarme, en este caso en todos los comicios. Y vuelve a pasar otra situación curiosa, muy que también marca un poco mi devenir político, y es que claro, estamos hablando de que en el año ¿cuándo fue en el 2008, elecciones del 2008, cuando se pasa la ilegalización, acuérdate, de Ribatarsuna, Aznar, y ETA mata a un concejal socialista, se llamaba el hombre, aparte yo le conocía, lo había conocido, llevaba 5 años en Mondragón, Isaías Carrasco, un concejal socialista que trabajaba, el hombre, me acuerdo perfectamente, en el peaje de la autopista. Le pegan un tiro en el portal de su casa, delante de su hijo. Eso es un viernes. El domingo había elecciones. Y yo era el jefe de colegios. Pues ahí también cambio políticamente. O sea, hay un antes y un después en mí, que creo que pasó a mucha gente que estábamos entonces en el Partido Popular. Y aunque salimos de esa situación, creo que el Partido Popular ahí empezó a... Bueno, no es una crítica, pero es una realidad. Empezamos aún a sentir que había algunas cosas o algunos planteamientos, no es que utilice la palabra cesiones, pero bueno, quizás, que nos parecían que era una forma de faltar el respeto a tantísima gente, no solamente al trabajo de algunos, sino gente que había dejado la vida. Estamos hablando que ETA en ese momento estaba todavía matando en las calles. Pasaron no muchos años y yo en el año 2011, sería un poco largo de contar, porque en esa época efectivamente conocía muchísima de la gente que entonces estaba en el Partido Popular. Conocí en esa época al padre de Santiago Abascal, lógicamente, que era una referencia en el Partido Popular. Conocía lejanamente a nuestro presidente, pero a Santiago Abascal, que él ya era una persona también muy importante en el Partido Popular, él ya era diputado incluso, y yo en el año 2011 me fui del Partido Popular. Me fui y luego se fueron yendo muchos. De hecho Santiago se fue, creo que fue en el 12. A partir de ahí ya estos colectivos, nos conocimos una serie de personas.
unos movimos a otros. Yo me acuerdo, por ejemplo, de llevar a gente de mi entorno, al propio Javier Ortega, llevarla al País Vasco, y empezaron a haber una serie de afinidades que primero, en una primera etapa, se concretan en la creación de la Fundación de NAES, que es un poco un primer embrión, donde ya ahí coinciden Santiago, Iván, Javier y muchísima gente que ahora mismo está en Vox. Y finalmente, a finales, decimos finales del 13, porque fue en Navidades, por una serie de motivos, yo creo, pasar un poco desapercibidos. No, fue en diciembre del 13, pero realmente a principios del 14 se funda Vox. Y bueno, y todos seguimos con nuestras vidas. Unos echaron una mano más, otros echaron una mano menos, y Vox fue creciendo. ¿Se puede decir el artífice, el padre de Vox, tiene un nombre propio o varios nombres? ¿O se le puede decir, gracias a este hombre existe Vox? Hombre, yo creo que puede haber varios. Evidentemente, el gran artífice de Vox es Santiago Abascal. Creo que demostró en ese momento, yo creo que siempre, por eso las críticas que se le han hecho muchas veces, ¿no? Los que creo que conocemos la historia, creo que fue muy valiente. Creo que muy valiente de ser una persona con ideas como las tiene. Por eso muchos le seguimos y muchos todavía creemos que lo que estamos haciendo es algo que puede cambiar la historia de España, porque es que él se lo cree y él no los transmite. Y yo lo siento. Y quiero decir que fue valiente porque lo cómodo para él seguramente habría sido quedarse en ese entorno cómodo, ¿no? Que era el PP y no haberse hecho ciertos planteamientos y sobre todo no haberse marchado del PP, porque en ese momento efectivamente, incluso todos tenemos nuestra vida personal, seguramente no estaba a lo mejor tampoco en un momento especialmente cómodo en su vida, y hay que ser muy valiente para tirar por la calle de en medio, decir, mira, lo dejo todo, dejo eso que se le ha acusado tanto, dejo un puesto más o menos cómodo que tenía y me voy y me pongo adelante de un nuevo proyecto. Hay que tener las ideas, ya digo, muy claras. Eso devino en Vox. Vox fue creciendo poco a poco y es verdad que Vox tiene ahí el Vox que conocemos, que creo que lo podríamos dividir en 3 momentos. El primer momento creo que también lo pude vivir de cerca, ¿no? por mi buena relación con Javier Ortega, fue el proceso. Cuando pasa el proceso y la decisión de Vox, yo creo que marca la historia de Vox. Y esto me acaba de venir a la cabeza, porque comentaba ayer con un afiliado, dice, y Feijóo no se entra mucho en política, pero le decía una cosa a este afiliado, digo, si Vox hubiera estado en ese momento en el gobierno con Mariano Rajoy, cuando pasa el proceso y cuando se tiene que aplicar el 155, ¿tú crees que el 155 que habría aplicado el Partido Popular en el supuesto de que Vox hubiera estado en coalición del gobierno habría sido el mismo que aplicó el señor? Habría sido más duro. La palabra duro no significa tener que hacer poner, utilizando un símil, poner los tanques en la calle. No es necesario. Hay muchas maneras de ser duro. Ser duro es, en este caso, hacer que se cumpla la ley, algo tan sencillo como eso, y llevar la ley, que es lo que creo que todos debemos respetar, hasta sus últimas consecuencias, y no se hizo. Mira, ayer ha salido una noticia, sabes que cuando se aplicó el 155 se cerraron todas las embajadas que tenía Cataluña fuera de España, que en ese momento creo que eran 14. Se le dejó una, la de Bruselas, cerraron 13. Se dejó cuántas, no sé cuál es el medio, no lo voy a citar porque no lo sé exactamente. Ha salido ayer en la prensa. Ahora mismo tiene 21. Sí, no paran. Ya, pero es que estamos hablando de cosas que han pasado hace 5 años. Entonces, claro, aplicar la ley es aplicar la ley. Y aquí lo único que algunos, por eso me duele mucho, comentarios como el otro día hizo el actual presidente del gobierno, que es que ya no sé ni cómo calificarle. Decir que, por ejemplo, Vox es un partido constitucional, pero no es un partido constitucionalista, hay que tener cuajo. O sea, si aquí hay un partido que ha incumplido la Constitución en esta última legislatura, es el Partido Socialista Español. Pero partido que se ha saltado 2 o ha decretado 2 estados de alarma,
absolutamente inconstitucionales y que está saltando institución tras institución y que no ha dejado ni una viva. Da igual el Tribunal Constitucional, da igual el Tribunal Supremo, da igual el CIS, el CNI, la Fiscalía General. No ha dejado ninguna institución sin meter sus manazas. Nosotros, efectivamente, claro que queremos cambiar la Constitución, pero queremos cambiarla con las reglas de juego existentes. El día que los españoles, espero que les convenzcamos de que es el momento de cambiar la Constitución en aquellos aspectos que nos hagan mejorar como país, pues habrá que votar, y si se decide cambiarla, pues la cambiaremos, y si no, pues seguiremos con la que está. Y mientras esté la Constitución que está, hay que respetarla y cumplirla. Tomás, pero tú no crees, volviendo al golpismo catalán, sí, ¿precisamente el golpismo está herido de muerte o definitivamente el golpismo catalán está ya liquidado? No, hombre, no. Esto es bastante obvio. Eso es lo que nos quieren hacer creer. El golpismo y el nacionalismo en España está totalmente a la espera del error, a la espera de crecer y a la espera de llegar, a lograr lo que ellos consideran que son sus objetivos y llevarlos hasta las últimas consecuencias. Y el que no lo quiera ver, pues efectivamente, que ha sido uno de los grandes problemas del Partido Popular y sobre todo del Partido Socialista, pero también del Partido Popular. El que no lo quiera ver es, pan para hoy, hambre para mañana. Estamos echando continuamente el problema hacia adelante. Ya lo solucionará otro. No, hombre, no. Ellos han dicho claramente que no van a cejar en su intento. Y no solamente en esta última legislatura, porque cuando dice Pedro Sánchez, no, es que en Cataluña ahora está mejor. Cataluña ahora está mejor. Hemos quitado un delito de sedición, hemos indultado a gente que eran absolutamente golpistas, hemos retirado un delito como el de malversación. Pero es que además estamos haciendo mesas de tú a tú, mesas en las cuales se sienta el presidente del gobierno con el presidente de una comunidad autónoma. No, eso no está parado, al contrario, se están reagrupando. En lo que está pasando un poco en el País Vasco. Bildu cada vez tiene más fuerza, Bildu cada vez va a tener más fuerza en las instituciones y evidentemente algunos pensamos que no podemos hacer, no sé si estaremos todavía a tiempo, quiero pensar que sí, pero debemos de empezar a dejar de hacer cesiones y empezar a comportarnos como lo que somos, que es un país soberano que debe de defender la integridad y la unidad de España. Toma, ahora el Estado está indefenso ante una vuelta a lo que hicieron hace 7 años, es decir, otro golpe de Estado, ahora mismo quedarían impunes. O sea, si hacen lo que hicieron hace 7 años, no entrarían en la cárcel, ¿no? Claro, efectivamente, pero voy a más, o sea, me arriesgo a decir, o sea, no tengo ningún problema, que la palabra o que las negociaciones secretas de unos y de otros hablan de ese posible referéndum, no sé si a la canadiense, a la escocesa o a la singapureña, sí, pero que el referéndum está ahí debajo. Y es algo que, insisto, no podemos permitir. Es que no es una cuestión que como principio legal y como principio que todo español debe tener, es que la cuestión no es si los catalanes o los vascos pueden votar, en este caso el pertenecer o el no pertenecer a España, es que justamente es todo lo contrario. Es que Cataluña y el País Vasco, las vascongadas, forman una parte intrínseca de España. Por lo tanto, ese referéndum jamás, en una constitución como la que tenemos, en una reglamentación jurídica como la que tenemos, se puede producir. Llegado el caso, tendrían que ser todos los españoles los que votaran esa decisión, nunca una parte del todo. Eso estaría muy bien. Yo creo que se acabaría con el debate. Tomás, sí, te sientas con el presidente de la Generalidad, con el del gobierno vasco, y dice, mira, aceptamos lo del referéndum. Todos los españoles vamos a convocar un referéndum y que diga, ¿quiere que Cataluña sea independiente? ¿Quiere que el País Vasco? Y que voten todos los españoles. O sea, la mayoría puede ser sonrojante en favor de la no independencia de Cataluña. Y yo creo que ahí se acababa el debate. Tomás. Posiblemente. Es una manera de pillarle, decir, ¿vale? Posiblemente. De hecho, una de las cosas que llevamos uno de los aspectos programáticos, quizás, yo creo que la palabra no es que sea interesante, pero más
marcan esta campaña es efectivamente nuestro lema y nuestro eje de decide lo que importa. Y dentro de ese decide lo que importa, lo hemos dicho que tenemos la intención, si llegamos al gobierno, o si somos definitorios en él, de plantear una serie de consultas, una serie de referéndum a los españoles. Y uno seguramente irá en esa línea, hablando efectivamente de aspectos relacionados con la soberanía y de aspectos relacionados, sobre todo, incluso con la posible ilegalización de algunos partidos. Porque estaremos de acuerdo, y es que eso es lo que pensamos la mayoría de los españoles, que lo que España está haciendo, que es alimentando dentro de sus instituciones, los que hemos estado en el Congreso, en el Senado, tener diputados que ni juran la Constitución, que ni admiten las reglas de juego, que están diciendo abiertamente me quiero marchar, quiero secesionarme de este Estado, pero eso sí, están dentro de las instituciones, cobrando de ellas, utilizando sus recursos. Eso es algo que muchos países de nuestro entorno, y hablamos de países tan o más avanzados que el nuestro, como Alemania, como Francia, como Portugal, como Italia, nunca permitirían. No puede haber partidos políticos cuyo objetivo sea disgregarse, separarse, secesionarse del país, en este caso, en el cual ellos están integrando las instituciones. Es un sinsentido. Lo principal, pongámonos en el escenario de las encuestas, que Feijóo ganará las elecciones, pero va a necesitar a Vox. Y en función de los diputados que vayáis a tener, pues podéis exigir más o menos. Pero lo fundamental que vais a exigir al Partido Popular, si necesita de vuestra ayuda. Los puntos principales. A ver, yo creo que la cuestión no es tanto esa. Efectivamente, hablar ahora mismo de política ficción, de qué va a pasar después de las elecciones, creo que nosotros tenemos muy claro muchas cosas y desgraciadamente, y lo siento, ¿no?, pero estos últimos días creo que el señor Feijóo o el Partido Popular, a mi entender, creo que están un poco perdidos y se están equivocando de enemigo y están midiendo mal quién en este caso pueden ser sus adversarios y quién pueden ser sus aliados. Voy a hacerte la pregunta, o en este caso voy a contestarte, nunca mejor a la gallega. ¿Tú crees, fíjate lo que te voy a decir, ¿tú crees que si el señor Feijóo tuviera mayoría absoluta, venga, 178, 179, y nosotros dejamos de existir, irrelevantes, 5, 7, 8, venga, vamos a ver, 4 o 5 aspectos graves que todos tenemos en mente ahora mismo, como puede ser, 1, el tema de la sanidad, meterle mano una vez por todas, porque está claro que la sanidad en España no funciona y tenemos, como siempre digo, provincias de primera, de segunda. Habría que centralizarla. 2, la educación. La educación, una educación única, una educación que no esté ideologizada, una educación donde los padres puedan, que sus hijos estudien el idioma materno, en el idioma que el padre considere. En Galicia ahora mismo el 50-60% de los contenidos se dan en gallego. 1, 3, la defensa de nuestras fronteras reales. Lo siento decir, pero es que solamente en Andalucía, y gobierna el PP, hay más de 2.500, 3.000 menas. O sea, es muy sencillo. En España no puede haber, no inmigrantes ilegales, no puede haber nadie en la calle que no esté documentado. No puede haberlo, ni en España, ni lo hay en Australia, ni lo hay en Canadá, ni lo hay en Nueva Zelanda, ni lo hay en Suecia. ¿Por qué tenemos que ser distintos? 4 tema, el tema de la judicatura. Ahora dicen que, lo han prometido no sé cuántas veces y lo han incumplido. Modificar, que los jueces se autogobiernen, que los jueces sean independientes. Te he dicho cuatro temas. Entonces, repito, ¿crees realmente que el señor Rajoy, o sobre el tema que hablábamos antes, de ser no duros con los separatistas ni con los independentistas, que se cumpla la ley? Que si la ley dice que en un ayuntamiento de Guipúzcoa o en un ayuntamiento de Lérida tiene que ondear la bandera española, tiene que ondear la bandera española. Y eso es innegociable. Y si hay que cortar el flujo de dinero, o hay que cortar lo que sea, y dejar ese ayuntamiento o dejar una comunidad en un momento determinado sin
Hay forma de sancionar, claro. Pero sobre todo las económicas, que son las que mejor funcionan. La que más y duele. las que más duelen. La que más nos duele a todos. Entonces, repito, aquel que piense que el señor Feijóo, lo siento, pero es que lo creo, aun con mayoría absoluta, va a atacar en los primeros 6-7 meses, va a derogar primero derogar la cantidad de leyes que evidentemente todos tenemos en la cabeza que hay que quitar de un plumazo. Pero es que estamos hablando de que desgraciadamente van a meterse con las leyes de memoria histórica y memoria democrática, lo dudo. Van a meterse con las leyes o aclarar un poco el tema de la ley trans cuando tampoco tienen claro, lo dudo. Van a ser un poco más, efectivamente, marcar el paso que realmente hay que hacer a estas comunidades, a estas regiones que, digamos, están incumpliendo la relación con lo que es la España o el gobierno central. Lo dudo. En el Código Penal, en la reforma del Código Penal que hay que hacer, ahí sí que creo que vaya a coincidir. Sánchez eliminó el delito de sedición y además premia al político corrupto rebajando las penas de cárcel a todo aquel político que meta la mano en la caja. Claro. Eso, ¿qué se le puede pasar por la cabeza? Yo creo que a ningún político del mundo se le ocurre decir, bueno, ahora el político corrupto en vez de estar 5 años en la cárcel va a estar 2. Es que eso se lo explica a un niño de 8 años y piensa que le estoy mintiendo. ¿Por qué hizo Sánchez esa modificación o esas 2 modificaciones? Bueno, evidentemente Sánchez lo hizo primero porque formaba parte de la negociación que en ese momento tenía en curso, y segundo, seguramente también por algún interés, porque también tenían algunos políticos suyos que sin la existencia de ese tipo penal, pues podría ser más fácil el indultarles, y estoy pensando en los afectados por los ERES. Pero evidentemente para cualquier ciudadano normal es incomprensible. El ejemplo de los ERES es muy claro. O sea, el problema cuando tú detraes dinero, 3, 4, 5, 6 mil millones, o me da igual que sean 800 millones o 1.500 millones de las arcas públicas, y los malutilizas, los tiras, haces mal uso de ellos, el problema no es si te llevas 1 euro a tu bolsillo. El problema es que ese dinero te ha valido para comprar muchas voluntades, te ha valido para doparte políticamente, te ha valido para poder hacer más campañas, para poder tener más empresas afines. Entonces, señores, la excusa del Partido Socialista, no, es que estos señores, señor Griñán, es que no se llevó un céntimo a su bolsillo. Es que me da igual si se llevó o no un céntimo a su bolsillo. Es que un gestor, aunque un gestor es responsable de la eficacia de su gestión, y una mala gestión no solamente es deplorable, sino que además, en el caso de un político, tiene que ser perseguida penalmente. Ahora nos vamos a centrar en Huelva, Tomás. Cuando quieras. Cuando vosotros escucháis decir todos los días y cada día en los medios de comunicación que viene Vox, ya eso lo escucháis vosotros como el que escucha llover, ¿no? Yo creo que eso ya no cuela. ¿No crees que la izquierda se equivoca con ese mensaje? ¿Que eso ya no vende? Yo creo que no sé lo que va a pasar el 23 de julio, pero evidentemente creo que aquí hay 2 cantineras muy... Esa es una, la de que viene Vox, que es una manera, quizás, y sin quizás en este caso, de tapar la nefasta gestión que ha tenido este gobierno. Hombre, si lo escuchan los de UGT y Comisiones Obreras, posiblemente tengan miedo de que venga Vox. Por supuesto. Y los ocupas que escuchan que viene Vox, posiblemente los ocupas también dirán, uy, qué miedo que viene Vox. Pues sí, pero por eso te digo que hay 2 cantinelas. Esa es una, el que viene Vox. Luego también hay otro partido que tiene otra cantinela, que está bien, que es la del voto útil, el voto útil, el voto útil. Es un poco el ejemplo que te decía antes. ¿El voto útil para qué? Los votos, o el tener el poder de las instituciones, realmente tiene que valer para cambiar las cosas. Lo que algunos no vamos a aceptar, y en el caso de Huelva, y me viene al pelo, es la alternancia de unos, que se quiten unos, que vienen los otros. O sea, nosotros creo que hay que buscar una alternativa, hay que cambiar un cambio, hay que buscar un cambio de políticas, un cambio de rumbo. Lo digo continuamente en Huelva. A ver, yo de verdad entiendo, yo ya llevo
Conocía Huelva mucho antes. Yo ahora muchos años en Huelva. Creo que he intentado profundizar en los problemas de Huelva. Los problemas de Huelva tienen solamente, todos ellos, la solución se resume es muy sencilla. Voluntad política de cambiar las cosas y de atacar los problemas concretos, porque hay provincias que pueden tener muchos más problemas que nosotros, pero en el caso de Huelva estamos hablando de dos problemas graves que son el agua y las infraestructuras. A partir de ahí, ¿se pueden hacer todas las infraestructuras de una vez? No, pero algún día habrá que empezar. Lo que no podemos llevar son 20, 25 años con todas las infraestructuras paradas, con promesas y promesas incumplidas. Por eso te decía que voto útil. Pues hombre, voto útil depende para qué. Voto útil en el caso para que las cosas sigan estando como están. Voto útil para, te decía, si tiene la mayoría absoluta en ese símil. ¿Realmente se van a cambiar las cosas? ¿Realmente se van a hacer las modificaciones que necesita este país? ¿Realmente vamos a dar un giro importante, por ejemplo, a nuestros planteamientos en Europa que afectan a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos? Ayer, sin ir más lejos, ayer el PP, sobre todo el PSOE, pero el PP, con el apoyo del PP, va a salir adelante el reglamento de regeneración de la naturaleza. Eso ya hay muchos confederaciones agrarias, asajas, sindicatos que están diciendo que efectivamente se les ha vendido. Es que lo que viene es ese reglamento puede suponer la reducción del 20, del 40% de las superficies cultivables en España, denominándolas territorios improductivos, y a partir de ahí, pues evidentemente ir recortando la ganadería y la agricultura. Entonces, claro, por eso digo que cuando hablamos de voto útil, yo hablaba esta mañana con nuestra vicepresidenta en Bruselas. Es que la mayoría de las votaciones que hacen en Bruselas votan el PP y el PSOE juntos. Y es que en el Congreso ha votado más veces el PP con el PSOE que con nosotros. Esa es la realidad. La realidad es esa. Entonces, nosotros, insisto, cuando tú me dices, ¿qué vais a hacer? ¿Hasta dónde? Pues hasta donde nos dejen los votos. Ahora, dependiendo de la fuerza que tengamos, queremos cambiar las cosas y queremos hacer unos cambios profundos dentro, porque si no los hacemos, muchos estamos convencidos, y sobre todo los que tenemos hijos, que o cambiamos las cosas ahora o dentro de unos años, no muchos, los vamos a pagar. Tomás, en política económica, ¿cuál es el eje básico con capacidad de síntesis que las personas pudieran conocer dentro del programa electoral de Vox, ese eje básico por el que va a girar ese programa económico? Pues el eje básico, para que lo entienda todo el mundo, es el dinero al bolsillo de los españoles. Vale. Y ahora dices tú, joder, eso lo dicen todos los políticos. Ya. No lo dicen todos, no. Ahora te digo, los que hemos gestionado, y yo he tenido empresas propias, algunas relativamente importantes. Un buen gestor, un consultor, cuando entra a una empresa, o si tuvieras que analizar en este caso un país, que por cierto algún día podemos hablar de cómo se hacen los presupuestos generales en este país, porque es una absoluta vergüenza, es de las cosas que me llevaré a mi casa el día que deje de ser diputado y siempre contaré en las comidas con amigos o... A ver, cuéntame algo, a ver. No, es surrealista, o sea, sí. Quiero decir, o sea, no sé, es que estaría horas y horas hablando. Nada, no tiene ningún sentido. O sea, es algo, se hacen prácticamente en 48 horas, quiero decir, se revisan por parte de la oposición. Bueno, es algo fuera de verdad que dices, así es como se gestiona, así es como se configuran los presupuestos generales de un país. Bueno, pero dejándolo ahí, te decía, en una empresa, y entendiendo España como una empresa, entre comillas, lo importante y lo que están haciendo ahora mismo, sobre todo el PSOE y en gran medida el PP, es que van al ingreso. Tengo esas necesidades, tengo que cubrir todo esto y por lo tanto necesito tantos ingresos. Y como van generando cada vez más necesidades de todo tipo, más gasto, necesitan más ingresos. Ingresos en un país es igual a impuestos, a meter la mano al ciudadano en las miles de maneras que se le ocurra a un político de sacarle a la empresa, al empresario, a todo el mundo. Vale. El análisis correcto es no vayas al ingreso, analiza el gasto. Eso es lo que nos está haciendo.
Analiza el gasto. ¿Qué es lo realmente importante en un país? Por este orden. Las pensiones, por supuesto. La sanidad, no me cabe la menor duda. La educación, claro. La seguridad, vete garantizándolo. Vete incluso diciendo, y esto lo tengo que cambiar o arreglar o modificar o mejorar para que esta provincia o la otra. Tus infraestructuras, claro. Analiza el gasto. Y cuando te das muy claro el gasto, te vas a la otra partida y vas a ver los ingresos. Entonces, ¿cuál es la política fiscal de Vox? Analizar el gasto, reducir los 3 tipos de gastos que consideremos que son absurdos, que son el gasto político, quitarlo al máximo que se pueda. Sobran políticos, sobran asesores, sobra tropa en este país, madre mía, para llenar un estadio. Segundo, analizar el gasto territorial y el gasto estructural. Tenemos un montón de competencias, un montón de funcionalidades repetidas. A veces repetidas y a veces trirrepetidas y a veces cuatrorrepetidas. O sea, sobre un mismo aspecto actúa la administración central, la administración autonómica, a veces incluso las diputaciones, a veces incluso el ayuntamiento de turno. Señores, vamos a intentar ordenar esas estructuras territoriales como han hecho otros países para ahorrar. Y finalmente hay un gasto que es el peor ahora mismo, que es el gasto destructivo, que hay que quitarlo. Es que gastamos, por ejemplo, en el tema agrario, en el tema en pesca, en muchísimas cosas, gastamos en crear empresas e instituciones cuyo objetivo es destruir la riqueza o perseguir al pescador o perseguir al ganadero o perseguir al agricultor o poner trabas. Lo difícil que es poner una empresa, los que hemos sido empresarios, lo difícil que es poner una empresa en este país. Y mantenerla. Ya, pero es que no puede ser. Mantenerla. No puede ser que un ganadero pase más tiempo con los cuadernos de explotación, con los informes online, con la parte que tiene que hacer de restricción ecológica. Ya, pero es que pasa ese hombre más tiempo haciendo papeles que con las vacas. Sí. Ya, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, si simplificas todas esas cosas, si reduces lo que es esos 3 gastos que te acabo de comentar, necesitarás muchísimos menos ingresos igual a menos fiscalidad igual a más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Esa es la política de Vox. Aunque claro, hemos citado pautas como la reducción del IRPF, la reducción del IVA en los productos de acero, impuesto de donaciones, no fuera, patrimonio, donaciones, y plusvalías, absolutamente fuera. Es que son impuestos sobre el impuesto. Es que pagar, es que yo me compro una casa y pago un impuesto. Sí. Que es el IVA o actos jurídicos. Lo que pasa es que después, cuando se la doy a mi hijo, no tengo por qué pagar otra vez el impuesto. Y cuando fallezco y la toma mi hija, no tengo que pagar otra vez el impuesto. Y si me tengo que deshacer de ella porque me tengo que ir a vivir fuera, no tengo por qué pagar una plusvalía. Es que hemos creado un Estado que es un gran dragón que fagocita todos los recursos. Y el problema, insisto, es que no hemos hecho un análisis de lo importante del gasto. Analicemos el gasto. Por eso una de las cosas que dice Vox, y que algunos, porque es que yo no he entendido generar o dirigir una empresa sin hacer un presupuesto base cero, jamás. Lo primero que hay que hacer es hacer un presupuesto base cero. ¿Eso qué significa? Olvidarnos de lo que existe, olvidarnos de todas las partidas y decir, me olvido, vamos a empezar de cero. ¿Qué necesito para la sanidad? Y empiezo. ¿Que te vas a llevar 3, 4, 6 meses? Pues 3, 4, 6 meses, lo que sea necesario. Haces un presupuesto base cero, analizas cuáles son realmente tus necesidades y en base a esas necesidades, que las vas priorizando, marcas los ingresos. ¿Qué piensa Tomás y Vox de la mastodóntica administración española? 17 comunidades autónomas, 17 televisiones autonómicas, yo no sé cuántas radios autonómicas, fundaciones, observatorios, chiringuitos feministas, chiringuitos ecologistas, y todos viven de las subvenciones. Pues ¿cómo se desmonta esa mastodóntica administración? Choferes, asesores, bueno. Lo que se ha generado en 40, 45 años no lo puedes quitar en un año. Y sería una barbaridad. Desde ese punto de vista, creo que seguridad, incluso muchos de esos recursos se pueden utilizar o se pueden
cambiar parte de su actividad o de su eje y llevarlo a otro tipo de funcionalidades. En cualquiera de los casos, sí debe de ser debe de ser un objetivo hacia el futuro, reducir esas estructuras. Entre otras cosas, porque uno de los problemas que estamos teniendo es que la gente muchas veces no se da cuenta, es que la riqueza de un país la genera el empresario, la genera lo que es el mundo privado y la iniciativa propia. La riqueza de un país no la genera el Estado. El Estado siempre, que es lo que debe hacer, gestiona los recursos existentes en un país, pero el Estado como tal no genera recursos. Claro, este matiz es importante a la hora de crear empleo. Es importante, hay que tener empleo público, por supuesto. Ahí tienen que estar los mejores y tienen que estar muy bien pagados. Ahora, es bueno tener una iniciativa privada que genere empresas, que genere exportaciones, que genere riqueza. Ese debe ser el objetivo. El problema es que ahora mismo estamos equivocando la forma, digamos, de desarrollar un país. Y no es tan difícil. Dices, ¿cómo se hace? Bueno, lo primero que hay que es tener, creo, una hoja de ruta, y se puede ir haciendo poco a poco. Y ese poco a poco, pues evidentemente, como pasa en las empresas, pues ir amortizando poco a poco ciertas áreas, ir amortizando ciertas partes, digamos, que tengas dentro de la administración, que las vas retirando y las vas sustituyendo o vas dando competencias a otras, de manera que, sobre todo, lo importante es que no haya más de una administración trabajando sobre un mismo asunto. Tomás está recorriendo la provincia, lleva bastante tiempo aquí en Huelva. Llevas recorriendo la provincia y lo que te queda todavía en esta semana, seguramente. ¿Qué te están encontrando? ¿Qué te está demandando el ciudadano de Aracena, de Moguer, de Ayamonte, de Lepe? ¿Qué te pide? Pues hombre, yo creo que coincidimos un poco en el diagnóstico que nos planteamos antes de esta campaña, porque ya, como dijimos, el otro día comenté aquí mismo en tu casa, claro, al haber hecho tantísimas iniciativas legislativas, casi 500 en el Congreso... Pues, están en la papelera, ¿no? Por cierto, ¿o no? Bueno, no, una iniciativa no cae en la papelera, una iniciativa primero sirve para... No te han escuchado, ¿no? Bueno, pero nosotros nos hemos comprometido. Nosotros estamos planteando que hay un problema, que hay una necesidad y que, por lo tanto, es importante buscar esa solución. Claro, es lo que te comentaba el otro día, que no sé si era off the record, como decir. Muchísimos políticos, y en muchos casos, no se hacen ese tipo de iniciativas, ese tipo de proposiciones, porque es una manera de comprometerte hacia el futuro. Ya. Claro. Que es uno de los problemas que ha tenido Huelva. Entonces, te decía, el diagnóstico creo que es clarísimo. El primero, nuestro gran problema ahora mismo, creo que como provincia, es el agua. Es algo inconcebible que, habiendo agua como hay en Huelva, no seamos capaces de utilizarla correctamente, de llevarla donde la necesitamos, de poder ampliar nuestra capacidad de regadíos, de, por supuesto, asegurar nuestras industrias, incluso potenciarlas. Y sin embargo, estamos viendo que tenemos algunas poblaciones con restricciones al consumo. Lamentable. No tiene tirando agua al mar cada año. Ese es el objetivo. Y el segundo objetivo, que no tiene que ver nada con el primero, pero de alguna manera van unidos. Creo que Huelva, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es ahora mismo seguramente, y lo digo, yo conozco España muy bien, pero no hay ahora mismo, estamos entre las 2 o 3 provincias con mayor potencialidad de desarrollo, con diferencia. El problema es que esa potencialidad de desarrollo que viene marcada, porque es que lo tenemos todo, y lo dije el otro día en la tertulia que tuvimos, tenemos todo, tenemos sierra, tenemos minas, tenemos playas, tenemos la cercanía de un país con las ventajas que eso da a nivel turístico y a nivel de intercambio, tenemos nuestra capacidad turística, tenemos la riqueza de nuestra agricultura, tenemos todo, insisto, para poderlo potenciar. Ahora, necesitamos infraestructuras para que la gente, las personas, los turistas, lleguen incluso a ciertas mercancías, y también para que las mercancías, en este caso fundamentalmente, salgan.
Y evidentemente no tenemos las carreteras adecuadas, no tenemos buenas carreteras, sobre todo las dos principales, que creo que es una denuncia que debemos de solucionar cuanto antes, la conexión hacia el interior y la conexión hacia nuestra provincia adyacente costera. Somos la única provincia que no estamos conexionados, la única provincia con costa, con litoral, que no está conexionada con una autovía con su provincia adyacente, en este caso con Cádiz. Evidentemente tampoco tenemos aeropuerto, somos la única provincia, junto con Lugo, que no tiene, la única provincia costera que no tiene aeropuerto. Nuestras conexiones ferroviarias son deficientes. Es muy difícil que una empresa importante, los que hemos trabajado en multinacionales, decida y dices tú, es importante tener unas buenas conexiones terrestres y sobre todo si no tienes aeropuerto. Pues sí. ¿Por qué? Porque al final tú montas una multinacional y nuestro puerto es una maravilla. Tenemos además dos puertos increíbles, bueno, varios, pero tanto el de Isla, que creo que es el sexto puerto pesquero de España, y podemos potenciar todavía más el puerto de Huelva, que es una riqueza que nos puede generar hacia el futuro un crecimiento y un empleo realmente de esos empleos, de esa potencialidad, que es lo que realmente fija población y lo que da riqueza en una ciudad. Pero te decía, claro, esas empresas y cada vez más multinacionales lo que no pueden hacer es traerte, con todos mis respetos, a 20 chinos, a 10 japoneses o a 15 americanos y tenerles que desembarcar en Faro y traerlos en una furgoneta o cuando llegan a Huelva los hombres han aterrizado en Sevilla y te aparecen 2 horas después. No puede ser, no tiene sentido. Evidente. Y para el transporte por carretera, no nos engañemos, en España todavía el altísimo porcentaje de las mercancías se transportan por carretera. Quitarte 1 hora de carretera hacia el norte o 40 minutos con una 435, una autovía correcta, aparte del flujo de turistas, de mercancías que vendían desde la zona de Extremadura, desde la zona sur de Castilla-León, de Castilla-La Mancha hacia Huelva, el flujo, de mercancías, ese intercambio, pero sobre todo abrir el corredor hacia Cádiz sin tener que pasar por una capital o por una provincia como si tendríamos que pasar, pero no con la capital, por Sevilla, pues todo eso es riqueza, sobre todo para la zona de la Corona, para las zonas aledañas. ¿Por qué? Porque eso hace que muchas empresas se te vayan ubicando, igual que pasaría en el caso del corredor, en esa futura autovía que más pronto, más tarde la haremos, porque se montan muchas pequeñas, medianas empresas que tienen muy fácil el acceso y que media hora, 1 hora, hora y media más de camión, créeme, eso es mucho dinero para una empresa. Interesante. Bueno, Tomás, casi 1 hora. Vale, ha estado muy bien. Si te dieran los medios nacionales, ¿verdad? Sí. 1 horita, bueno, a ti y a tus compañeros, a Oscar. Sí. Los de los hormigueros nos quedamos esperando al final. ¿No lo invitaron al final? ¿Qué pasó? Pues ¿qué pasó? Pues que hay muchos intereses. Y efectivamente volvemos a lo antes. Yo creo que nosotros representamos la alternativa. Nosotros creo que mucha gente sabe y bueno, no sé si los poderes fácticos, pero desde luego hay bastantes gente que sabe que vamos a intentar cambiar las cosas de verdad hasta donde lleguemos, hasta donde podamos. Y bueno, y eso pues, está claro que hay bastantes personas que no están interesados en que nuestro mensaje llegue. Creo que nuestro mensaje es un mensaje muy sencillo, muy basado en el sentido común, no radical. Creo que bueno, hay aspectos en los cuales podemos ser incluso más duros o estar ideológicamente, por decirlo de alguna manera, ser un poco más serios, más inflexibles a la hora de defender alguna de nuestras posiciones. Pero creo que el 95% del programa, del argumentario de un partido como Vox es sencillamente sentido común, que es lo que creo que está faltando desgraciadamente, en la política de este país. Al que viola y mata a una mujer, vosotros pedís prisión permanente. La izquierda pide para el que mata y viola a una mujer reinserción en la sociedad. Qué diferencia, ¿no? El otro día nuestro presidente lo dijo muy claro, y los que tenemos hijas, por tener hijas, me daría igual tener hijos. Cuando un hombre mata a una mujer, lo que es un asesino. Evidente. Y a partir de ahí ya, no sé, podemos entrar en muchas cosas, pero a partir de ahí me sobran ciertos aspectos que parece que están en la discusión.
Y además, lo que se está demostrando es que las famosas políticas de género, de violencia de género y tal, no funcionan. Algo estamos haciendo mal. Ahora mismo se están asesinando más mujeres en España. En concreto, un 50% más han asesinado durante el periodo que lleva el autócrata Pedro Sánchez en el gobierno. Las políticas no están funcionando y quizás, si las políticas no están funcionando, si cada vez mueren más mujeres, ya no entro en la barbaridad que se ha cometido con la ley del sí es sí, que ha supuesto lo que ha supuesto y que nadie ha tomado una responsabilidad. Algo tan grave como poner violadores en la calle, pederastas en la calle, y que nadie haya asumido en este país una responsabilidad. El tema es gravísimo. No ha habido ni una sola dimisión. Nada. Pero a lo que dices tú, claro que nosotros, aquí por ejemplo, pues claro, son cosas que nos separan del PP, por ejemplo, pues sí, pues nos separan. Es que nosotros, hay ciertas cosas, lo siento, no podemos ser tibios. Yo, por ejemplo, ¿queremos cambiar las leyes? Queremos cambiar las leyes. Creemos que, por ejemplo, en delitos como son los delitos sexuales, violaciones, agresiones, creemos que hay que ser mucho más duros. Hay que ser mucho más duros, porque algunos pensamos, y yo, lo siento, pienso así, creo que hay muchos españoles que piensan igual, que son un tipo de delitos en el cual el delincuente va a reincidir. Entonces, el concepto de la reinserción, sí, que está en la Constitución, bien, pero es que las constituciones y los países y las sociedades van aprendiendo en el devenir de los tiempos. Y cuando han pasado 45 o 50 años y te has dado cuenta de que la mayoría de los violadores, la mayoría de los agresores a niños, cuando cumplen 7, 8, 9 años, van a la calle y vuelven a delinquir, bueno, si me apuras, no sé, habría que verlo. Bueno, darle oportunidad, otra media oportunidad, pero no insistas. Entonces, cuando cometan un delito grave, pues tendrán que tener el tipo o la pena más grave que se le pueden poner. Y a un asesino, exactamente lo mismo. Evidentemente estaremos de acuerdo que ya no entro en el asunto de terrorismo, pero una persona que haya matado, un hombre que haya matado a una mujer o a una mujer de su hijo, pues esa persona no tiene que volver a salir a la calle en su vida. Coincidimos. Tomás, ya casi la última. ¿Con Vox en el gobierno un ocupa estaría solamente ocupando mi casa 24 horas o más? Bueno, yo creo que eso, bueno, la verdad es que el PP, bueno, como el PP dice muchas cosas y luego hace otras, el PP fue el que cambió el Código Penal. Es que la gente no se olvida de que fue el PP con don Mariano el que por una serie de motivos, porque tienen una serie de complejos a la hora de llamar. Esto es una taza, esto es una taza, esto es un bolígrafo, esto es un bolígrafo, esto es un violador, esto es un violador, y esto es un ocupa, y esto es un ocupa, punto, no hay más. Pero tienen a veces, bueno, es que ¿qué me van a decir? Porque cuando es el cambio, cuando no, si hablamos de clima, pues claro, pues al final los ecólogos, no, bueno, la caza, pero no, que la caza se lleva cazando desde que el hombre es hombre. La caza es la mejor manera de proteger la naturaleza. No conozco, menos algún desaprensivo, no conozco ningún cazador que no defienda el monte, que no defienda a los animales, que no sea el primer interesado en cuidar el entorno. Entonces, te digo esto porque es que el problema que le pasa al PP, y con el tema de lo ocupa lo mismo, el PP, que ahora se le está yendo a la boca, el PP cambia el tipo penal y convierte un delito, que era efectivamente la usurpación, baja el tipo de manera que ya no es un delito penal, se convierte en una falta administrativa, y a partir de ahí empieza la escalada a lo que hemos llegado, que luego se ha ido incrementando con lo que ha pasado sobre todo en zonas como Barcelona, en Cataluña, y con ciertos partidos políticos como el crecimiento de Podemos, otros, de defender algo que es indefendible, que es, evidentemente, tiene que haber un respeto a la propiedad privada. El hecho de que haya gente que, por supuesto, es una desgracia que no tengan viviendas, pero el problema de una persona no tenga vivienda no lo tiene que pagar otro que es propietario de una vivienda y que se considere que alguien tiene el derecho de ocupar la vivienda de otro. No. El problema es que en España, evidentemente, no se han hecho las viviendas sociales, nos gastamos el dinero donde no tenemos que gastárnoslo. Sin embargo, deberíamos de hacer viviendas sociales o facilitar el acceso a muchas personas a la vivienda. Dicho esto, aquí
ni medias tintas, pero me voy y compro la mayor del sistema francés o del sistema italiano. Papeles, si no tienen los papeles 24 horas, a las 24 horas la propia policía ni en sede judicial. Y si se resiste y se ha hecho cualquier tipo de deterioro o cualquier tipo de destrozo, a pagar. Y si no puede pagar, a la cárcel. Así de sencillo. Sí, algo tan fácil, sentido común, Tomás. Ya verás que pronto se acaban las ocupaciones. Sí, dejarían de existir las ocupaciones. Con lo que acabas de exponer... Que haya un, no sé, algún caso límite. Seguro que no que haya un caso límite que incluso, fíjate, en esos casos límites, que seguramente no tendríamos los juzgados como los tenemos, porque es que la nueva ley de vivienda, además de considerar vulnerable prácticamente a cualquier persona, tú eres vulnerable seguramente, y yo creo que bueno, ahora mismo soy vulnerable porque ahora mismo estoy en el paro, pero quiero decir, claro, una ley en la cual si destinas, quiero recordar que era, si destinas algo superior en la unidad familiar por encima del 30%... Sí, que han puesto el techo bajito, vamos. A ver, creo que es el 30%, no me acuerdo exactamente, creo que es el 30%. Si destinas una cantidad superior al 30% en la unidad familiar a lo que es pagar el alquiler, más los gastos inherentes de la casa, ya sabemos, los suministros, eres una persona vulnerable. Caso, yo qué sé, venga, dos personas que tengan dos sueldos normales, o uno muy bajo y uno normal, de 1.200, 1.300 euros y otro 1.700, por redondear, la unidad familiar son 3.000 euros. ¿Vale? En el momento que esa unidad familiar destinara un 30%, estamos hablando, efectivamente, pues, en torno a 800, 850, 900 euros, a alquiler, pago de la luz, pago del agua, pago de los suministros, ya es vulnerable. Y la nueva ley lo que dice es que la demostración ante el juez del tribunal de la vulnerabilidad o no del ocupa la tiene que hacer el propietario, la tiene que hacer el dueño de la casa. O sea, el mundo al revés, Paco. Muy bien. Bueno, una horita nos hemos pasado. Bueno, pues Tomás, ¿tú sabrías decirme, te pregunto? Sí, claro. Yo te digo, lo intento. ¿En qué beneficia? ¿En qué beneficia a un camarero, una ama de casa, a un profesor, un médico, a mí, a ti, al señor del control, sí, a la señora que va paseando por la calle, a un niño? ¿En qué beneficia a todo ese grupo de personas tener o no tener comunidades autónomas? ¿En qué beneficia? En el caso ¿tener o no tener? En el caso de Huelva, vamos a Huelva, nos perjudica. Las comunidades autónomas nacen por dos. Lo primero, para dar sobre todo gusto, y en un momento muy difícil. Mira, estoy leyendo un libro muy interesante ahora sobre la transición, y creo que es algo que deberían de estudiarse, y se lo estoy explicando a mis hijas. Nacen como necesidad, evidentemente. Claro que había un sentimiento regionalista, y siempre lo ha habido en España, y es bueno. Es que España es la unión, o el conjunto de muchas sensibilidades. Entonces, por un lado se quiere dar eso, y ahí se comete el error de diferenciar unas comunidades de otras por la presión fundamentalmente nacionalista del Partido Nacionalista Vasco y de los partidos catalanes. Vale, hasta ahí bien, pero el segundo objetivo es acercar la administración al ciudadano. Claro, estamos hablando de una época en la cual no había internet, no había móviles, no había comunicaciones. Hacer un Huelva-Madrid sigue siendo una aventura. Pero porque yo aquello de Despeñaperro, pero bueno, pasar ahora mismo hacer Sevilla-Madrid o hacer Málaga-Madrid, quiero decir, pues son cosas. Bien, entonces se buscaba acercar la administración al ciudadano. No hemos conseguido eso, al contrario. Estamos embarrando la cantidad de administraciones, la cantidad de normas, la cantidad de decretos, la cantidad de reglamentos que genera, por un lado, la administración central, el gobierno central, luego las comunidades autónomas, luego en muchos casos los ayuntamientos, o las comunidades, o las diputaciones provinciales. Claro. ¿Qué está pasando? Que el ciudadano, y sobre todo el ciudadano que tiene que emprender, o el ciudadano incluso que tiene que cumplir cualquier norma, por sencilla que sea, es que es muy difícil. Es que, como decía nuestro presidente el otro día, para ser empresario hay que ser primero doctor o conocer o profesor de derecho administrativo. Es que es alucinante
la cantidad de normativa que generamos. Y volviendo a Huelva, el problema de las comunidades autónomas y una provincia como Huelva nos ha perjudicado mucho, es que se han generado normalmente dos administraciones centrales. La ya existente, que por inercia tiende como a concentrar cierto del poder, que es un error, y eso en Vox lo tenemos muy claro. Si es que una administración sea única en el siglo XXI, en el año 2023, no tiene que estar centralizada. Es que seguramente el Ministerio de Agricultura tiene que estar en Teruel, y el Ministerio de Pesca tiene que estar en Huelva, y el Ministerio de Defensa a lo mejor tiene que estar en Barcelona. Es que hoy en día ya los ministros, los secretarios de Estado, las reuniones se hacen la mayoría ya online. No tiene sentido que tenga su sede en Madrid, en el Paseo de la Castellana. ¿Que el Consejo de Ministros se reúne una vez a la semana? Pues muy bien, pues para eso tienes tu AVE, tienes tus comunicaciones rápidas o tienes tus sistemas online, que es que no hace falta ni siquiera hacerlo cara a cara. Volviendo a Huelva, insisto. Por lo tanto, esas dos centralidades, que Sevilla o que en el caso de la Comunidad Andaluza es una realidad, pues al final hace que provincias como Huelva pues vayan consiguiendo muy pocos recursos de la administración central, porque son provincias que no las defiende nadie, muchas veces no las defienden ni sus propios diputados, muchas veces, o la gran mayoría, no las defienden ni sus propios gobernantes, porque no juegan en el rol ni en el tablero político. Y luego la administración, en este caso autonómica, también se olvida de ellas, pues porque, hombre, como decía, y este es un dicho muy español, el que reparte se lleva la mejor parte. Sobre todo en el caso de los seres y los cursos de formación. Ahí sí que se llevaron la mejor parte a la hora de repartir, ¿eh? Sí, es cierto, así es. Bueno, pues yo creo que eso en el Congreso, ¿no, Tomás? Esta foto es reciente, sí. Esta fue al principio. Sí, esta foto es al principio. Este es muy bueno, el chaval que está ahí arriba. Ese es don José María. Don José María. Buenísimo, he visto intervenciones magníficas. ¿Es tu gran amigo Javier Ortega? Sí, es uno de mis grandes amigos. Tengo la suerte de tener muy buenos amigos. La verdad es que creo que soy una persona muy afortunada. La verdad es que ahí estaba jovencito. Eso hace 5 años que estuviste por aquí, en el anterior estudio. ¿Cómo envejece la política? 4 años han pasado, pero se nota ahí el paso del tiempo, ¿eh? Yo lo noto mucho. Pero algunas fotografías que hemos visto... Lo noto en las espaldas. Pues Tomás, lo dicho, el martes te espero. Cerramos ya el debate. Antes de la elección cerramos temporada. General. Vendrá Carmelo Romero, número 1 al Senado. PSOE no acepta venir y Sumar se lo está pensando. Así que me da la sensación que no vaya a estar los dos. Que no se lo piense, que no nos comemos a nadie. Y que estamos encantados de debatir con gente que tiene unas propuestas tan interesantes como las que parece que Sumar está poniendo encima de la mesa. Bueno, hablemos de ellas. Bueno, ojalá que acepte la invitación. En todo caso, ya lo hemos hecho público en el caso de que PSOE no mande a ningún representante. Bueno, que va a ser que no, ya han contestado que no. Sumar se lo está pensando, que abrimos la posibilidad a algún militante, votante, simpatizante del PSOE que quiera ocupar esa mesa aquí, que va a estar sentado aquí, que se ponga en contacto con nosotros y le ofrecemos la posibilidad de, como simpatizante del PSOE o simpatizante de Sumar, que venga a debatir con Tomás Fernández y con Carmelo Romero. Lo dicho, gracias, Tomás, suerte. Gracias. Gracias, la programación continúa en la radio.